Bienvenidos nuevamente. Aquí les habla Javier Estrada. Esta es una nueva entrega del curso de negociación. Espero que lo estén disfrutando. Nosotros hoy vamos a hablar, obviamente, sobre otra parte del curso de negociación, pero quería hablarles un poco sobre lo que queremos esperar cuando hablamos sobre ese perfil, ese carácter del negociador. ¿Qué estamos esperando cuando nosotros identificamos a un buen negociador? No hay un perfil que sea perfecto, no hay un molde que podamos nosotros replicar, que podamos decir aquel que pueda utilizarse cada vez para entrevistar, para reproducir, pero sin embargo podemos utilizar matices, podemos buscar quizás características específicas en personas para que nos ayuden a buscar un patrón, un equipo, formar un equipo de negociadores. Entonces, yo lo que les voy a hacer les voy a demostrar lo que nosotros buscamos dentro de nuestro equipo de negociadores para que ustedes busquen características y patrones específicos en su gente o en ustedes mismos también y para que les ayude a desarrollar ese tipo de personalidades dentro de ese perfil y así ser mejores negociadores. Entonces, pasando a la ficha 2, ¿cuáles son los objetivos de este programa en especial? Primero de todo, queremos saber de que el buen negociador no se nace, se hace. Queremos saber qué características buscamos para que el negociador sea efectivo. Queremos saber qué valores deben representar esos negociadores. Queremos saber cuál es la actitud correcta, porque no solamente es importante saber cuáles son las capacidades, también tenemos que saber qué es lo que ese negociador tiene que representar en términos de su voluntad, qué es lo que tiene que proyectar. ¿Y cuál es la motivación que tiene que mantener? O el nivel de motivación que tiene que mantener, sobre todo para ser efectivo en su trabajo. Entonces, en la próxima ficha, nosotros hablamos de las características del buen negociador. Y yo les voy a describir cada una de ellas porque quiero que ustedes entiendan la importancia de cada una para que las busquen ustedes mismos o en sí mismos. Primero de todo, son muchas las características que definen al buen negociador. Quizás son tantas que no podemos describir en el curso, pero sin embargo vamos a intentar hacerlo. Y que lo diferencian del negociador agresivo o del mero vendedor charlatán, o que entre ellas podemos señalar las siguientes. Primero de todo, al buen negociador le gusta negociar. Esto no es una cuestión de que lo ve como una chamba, un trabajo, algo que hace de 9 a 5, simplemente para llenar el tiempo o como una alternativa hacia otro trabajo en ventas o trabajo trabajando en algo que no le interese. Al buen negociador es un proceso de adrenalina, algo que lo motiva, es algo de energía. El buen negociador no espera el momento de llegar a su oficina y levantar el teléfono y empezar a hacer contactos con sus clientes. El buen negociador adora su trabajo. El buen negociador es el tipo de persona que está constantemente llamando a sus clientes en reuniones, está constantemente empujando, buscando esa oportunidad de hacer ese negocio. Es ese momento en que obtiene el sí, lo hacemos, y tiene ese cliente satisfecho, ese cliente derivado del momento en que supo de que hizo un gran negocio. El buen negociador sabe de que en el momento que reunió a todo su equipo y sacó un gran esfuerzo, que fueron meses de trabajo, y ese momento en que sacó el sí, ese momento vale todo. Todo ese esfuerzo se justificó por el sí que obtuvo, por esa venta, por ese negocio, por esa oportunidad que se le abrió. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, las noches incansables de reunión, la estrategia, la preparación, el sufrimiento, el tiempo fuera de su familia, todo se justifica porque al fin y al cabo todo fue por el placer y la felicidad que le causa su trabajo. Y ese momento terminó. Y no terminó y listo, ya está, se acabó. Es empezar todo de vuelta. Y no solamente es un proceso a la vez, son 10 procesos que se reúnen consecutivos y simultáneamente otros 10. Entonces, el buen negociador le apasiona lo que hace. Si usted planea ser negociador en su vida o planea ser negociador en un proceso constante, hágalo porque le apasiona, le encanta lo que hace, si no, no lo haga. Porque realmente, si lo hace simplemente por el dinerillo que va a ganar eventualmente,
va a ser un proceso saturador, va a ser un proceso agobiante, usted va a agobiar a sus compañeros de trabajo y no va a resultar en nada beneficioso. Y lo que va a lograr es que pierda su trabajo. Esa es la característica número 1 del negociador. Característica número 2. Bueno, es entusiasta. Al fin y al cabo, el negociador tiene que hacer con pasión lo que hace. El negociador aborda la negociación con ganas, con ilusión. El negociador no piensa, bueno, vamos a ver si lo hacemos. El negociador piensa de que ese negocio va a salir sí o sí o sí. No determina de que quizás es posible de que no salga. El negociador, aún en absoluto control de los parámetros y las probabilidades, estudiando que quizás existan probabilidades que no se dé, el negociador sale a negociar con la ilusión de que las probabilidades que calculó va a darse. El negociador piensa de que en el momento de que él o ella esté dispuesto a entregarse a un negocio, está apostando a los porcentajes de que se dé efectivamente como pensaba que era. Ese es el tipo de negociador que realmente es efectivo en su trabajo. Así queremos que ustedes sean. De que piensen, de que no importa cuántos sean las probabilidades, de que si las calcularon y que si ustedes conocen cuáles son, de que ustedes le apuesten a ellas, de que realmente tengan fe en ustedes, tengan fe en su gente, tengan fe en su preparación, tengan fe en su capacidad de hacer su trabajo bien. Tengan entusiasmo, adoren lo que hagan, porque es la única forma que lo van a hacer bien. No lo hagan porque simplemente es una chamba, háganlo porque creen de que es el único trabajo que vale la pena, si no, no lo hagan, lo van a odiar. Y eso se los prometo. Yo soy un negociador profesional, entiendo lo que eso implica, entiendo que es levantarse todos los días, día a día, hasta las 10 de la noche, hablando con 40 países al día, con 70 países con 40 países al día, 70 clientes en todo el mundo, 5 horas en el teléfono. Créanme, si lo detestan, lo van a detestar aún más cuando tengan que hacerlo todos los días por el resto de su vida. Y eso es lo que tienen que tener en mente. Piénsenlo. Pero no es suficiente eso, el entusiasmo, no es suficiente obviamente. Entonces, el comunicador tiene que ser, el negociador tiene que ser un gran comunicador. Tiene que tener la habilidad de palabra. Dicen que los comunicadores son grandes poetas. Dicen que los negociadores son aún mejores poetas. ¿Por qué? Porque los negociadores tienen la habilidad de utilizar el verbo en su favor. El gran negociador debería tener una gran capacidad literaria. Si usted planea ser negociador, si a usted le gustaría ser negociador, usted debería preocuparse por incrementar su creatividad y su capacidad literaria. El ser gran comunicador no implica solamente hablar mucho. El ser gran comunicador implica tener la capacidad de utilizar el verbo correcto en el momento correcto, en el momento apropiado. Usted entonces tiene que dedicarse a leer, a incrementar su vocabulario. Esto es lo que hace un buen comunicador. Pero un buen comunicador no solamente tiene la capacidad verbal. El buen comunicador utiliza su lenguaje corporal. Estudie teatro. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal es a veces mucho más efectivo que el lenguaje verbal. Usted a veces va a ser mucho más efectivo comunicando ideas con su cuerpo que con su boca. Pero más interesante todavía, si usted aprende a utilizar el lenguaje del cuerpo, usted entiende cómo es que el cuerpo se comunica. Usted puede llegar a utilizar eso para leer el lenguaje de la otra persona. ¿Qué quiere decir? De que si usted sabe leer lo que la otra persona está diciendo sin sus palabras, a diferencia de lo que la otra persona sabe, o mejor dicho, usted lee a la otra persona sin que la otra persona lo sepa, usted está ganando una ventaja comparativa, porque es como crear un espía. Usted está espiando dentro de la estrategia de la otra persona sin que la otra persona lo sepa. Y la misma gesticulación de la otra persona le puede evidenciar cómo él o ella se está sintiendo con respecto a su estrategia. La misma forma que se comporta el lenguaje corporal, unos brazos cruzados, una mano en el mentón, una caída de cejas, pueden delatar a la otra persona mucho más de lo que pueda decirle todo un argumento verbal.
Y eso puede hacer mucho por usted y la recreación o el rediseño de su estrategia de ventas. Piénselo de esa forma. ¿Qué más tenemos entonces que hace un buen negociador? Un buen negociador es persuasivo, sabe convencer. No es suficiente con tener la capacidad de saber comunicar. Un buen comunicador tiene la capacidad de ser persuasivo en sus argumentos. Lo que estoy diciendo es de que un buen comunicador tiene la capacidad de utilizar esos argumentos para convencer a la otra persona de que lo que está diciendo es verdad y es aplicable a lo que necesita la otra persona. Ahora imagínense en esta posición. Usted llega a hablar con un cliente nuevo. El cliente nuevo no lo conoce a usted. Quizás no conoce su producto, no conoce su servicio, no conoce su compañía. En el plano de un mes, quizás en el plano de una semana, o mejor aún, en el plano de una hora, usted tiene que llegar a convencer a ese cliente que no lo conoce usted, nunca ha escuchado de su vida, nunca ha sabido de lo que usted sabe hacer, a hacerse indispensable. Imagínese saber utilizar los argumentos suficientemente creativos y de forma tal, ser tan persuasivo, que usted va a poder convencer a la otra persona de que sin su servicio usted es absolutamente indispensable. Eso es el beneficio de un gran comunicador. Eso es el beneficio de un negociador persuasivo. Y a eso tenemos que llegar a convertirlo a usted. Y eso es lo que queremos lograr en este curso. Así que síganos, que tenemos mucho más. ¿Qué más queremos? Obviamente no es suficiente, queremos buscar más. Un buen comunicador, y aquí es pasando a la siguiente ficha, es también muy observador. Es lo que hablamos recién. Es sensible. Tiene la capacidad de absorber lo que le rodea. Pablo Picasso decía de que el genio del artista existe en lo que ve en el niño, en la capacidad de observar lo que es obvio al resto. Imagínese lo mismo. Usted debe desarrollar lo mismo que tiene un niño, la capacidad de observar que es obvio, observar el detalle, observar la puntualidad, observar todo aquello que el resto pasa por alto. Eso es ser observador. Al igual que usted tiene que leer el lenguaje corporal, usted tiene que tener la capacidad de ver todo aquello que le rodea, desarrollar inteligencia espacial, estar pendiente. Aquel que, por ejemplo, se maneja bien en la calle de noche, de que está pendiente de lo que le rodea, de que sabe qué tipo de entorno le rodea, de que está pendiente de cuáles son las inseguridades. Y no solamente en una ciudad, en todas las ciudades, en todo contexto. Es aquel que ha desarrollado la capacidad de ser observador. El buen negociador tiene esa misma capacidad. Tiene la capacidad de evaluar todos los detalles, o por lo menos de prestar atención y hacer el proceso de observación, no solamente un proceso visual, sino un proceso multisensorial, que sea un proceso auditivo, que sea un proceso quizás olfativo, que sea un proceso táctil y, ¿por qué no?, gustativo. ¿Cómo lo desarrolle? Eso obviamente depende de cada uno de nosotros. Eso es obviamente un proceso muy personal, pero aún así, el buen negociador obviamente responde a un set de capacidades, responde a una actitud, pero esa actitud solamente se desarrolla a una información, en respuesta a una información específica que ha sido previamente observada. Piénselo de esa forma. Ahora, ¿nosotros qué más tenemos? El buen negociador es psicólogo, sabe interpretar las emociones y sabe interpretar los deseos de la contraparte. Aquí sí es un excelente ejemplo la negociación de pareja. Las mejores relaciones de pareja son aquellas en la cual el marido o la mujer tienen la capacidad de ser psicólogos, tienen la capacidad de interpretar aquello que nos está diciendo, tienen la capacidad de interpretar el lenguaje ni siquiera verbal, ni siquiera corporal, sino el lenguaje de los innuendos. Imagínese usted pensar que tenemos que nosotros todos ser un poco psicólogos en las relaciones humanas. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué está escondido detrás de las palabras? ¿Cuáles son las intenciones? Mucha gente por vergüenza o por arrogancia, por actitudes quizás un poco soberbias,
no nos manifiestan su verdadera intención. Es un proceso humano, normal. Esa es la reacción normal y natural. Lo que no es natural, o lo que sí es mucho más difícil, es tener la capacidad de evaluar ese tipo de comportamiento y derivar una conclusión acertada. Ese es el perfil del negociador como psicólogo. Ese perfil es obviamente aplicable al líder también. Es muy difícil hacerlo realmente, pero sí es un proceso conclusivo del ser buen observador. Nosotros nos volvemos muy buenos observadores y muy buenos psicólogos como un proceso congruente. Si nosotros tenemos la capacidad de observar, de oír, nosotros tenemos la capacidad de hacer preguntas, nosotros vamos a tener nosotros la capacidad de asimilar y de obtener resultados, de obtener conclusiones. Eso nos vuelve buenos psicólogos. El psicólogo no es una persona que sea mucho más perceptiva o mucho más sensible que el común. Es simplemente una persona que tiene la voluntad o el interés de ser mucho más atento, o tiene el interés y la disposición de observar mejor, tiene el interés de escuchar un poco más. El negociador tiene que ser lo mismo. El negociador tiene que tener la capacidad de identificar necesidades, tiene que tener la capacidad de identificar detalles. Existen, por supuesto, aquellos que utilizan la negociación y esa capacidad de psicología para manipular. Sí, es mucho más efectiva y funciona muy bien. Los mejores vendedores son aquellos que utilizan esa capacidad, ese conocimiento sobre la persona para manipular. De usted depende decidir si usted quiere utilizarla. Yo sé utilizarla. ¿Usted va a decidirlo usar lo mismo? Yo elijo no utilizarla. ¿Usted va a decidir ser igual? Piénselo. Se lo dejo de esa forma. ¿Qué más queremos? Nosotros queremos obviamente una persona que sea sociable. Un introvertido, un psicópata, es una persona que no tiene la capacidad de entenderse con la gente, un sociópata igual. Un negociador es alguien de que no tiene la capacidad y no tiene el concepto bien definido de cómo entenderse con seres iguales. Un negociador tiene que tener, bueno, en pocas palabras, tiene que tener la capacidad de entenderse con semejantes. Tiene que entender cómo relacionarse de forma amable, tiene que ser percibido como un líder, tiene que ser percibido como una persona agradable, como una persona entretenida, entretenible. Tiene que ser una persona a la cual los otros sean interesados en contextos no solamente laborales. Así que bueno, si usted planea ser un negociador o planea trabajar en el campo de la negociación, sí, requiere de que usted invierta en incursiones sociales. Es un costo en tiempo, es un costo financiero, pero también es un enorme beneficio. Usted puede derivar mucho de las incursiones y las relaciones que usted realice en el campo social. Pero entonces implica también una inversión en tiempo. Las negociaciones no se realizan siempre entre colegas, no se realizan siempre en el campo profesional. Hay veces que las negociaciones tienen que realizarse en el campo personal. Las famosas cenas de negocios, sí, tienen una dimensión social, pero para eso se requiere tener la capacidad de encontrar puntos de relacionamiento comunes en sociedad, o sea, en contextos sociales, en contextos amigables, en contextos relajados. Sí, tiene que usted desarrollar sus habilidades sociales para poder ser un buen negociador. No es una condición limitante, no es una condición excluyente, pero definitivamente ayuda a poder serlo. Es importante que sea profesional. Y por profesional no solamente implica saber ponerse un traje bien, saber ajustarse la corbata, saber afeitarse la cara bien. Implica ser profesional en el sentido de ser una persona respetable, saber comprometerse y saber cumplir, saber respetar a sus iguales y saber cumplir con un horario, saber cumplir con sus semejantes, saber ser serio en su trabajo. Hay protocolos que implican, que demuestran y que representan lo que es ser profesionalismo. Creo que si yo le explico a usted lo que es ser profesional, cualquier ejemplo que yo utilice es suficiente como para que usted lo entienda. Es más, probablemente mi concepto del profesionalismo es similar al suyo. No es necesario de que yo elabore demasiado en esto, pero sí, un negociador tiene que ser profesional.
puntual, atento, respetuoso, líder, serio, confiable, tiene que ser una persona de rigor, tiene que ser una persona de excelente presencia, tiene que ser una persona de que sepa conducirse con seriedad, tiene que ser una persona a la cual los otros admiren y respeten, consideren su opinión, una persona profesional. Esto usted puede serlo, pero conducirse como una persona profesional y sí pasa no solamente por el ámbito intelectual y emocional, también pasa por el lado estético. Considere cómo es su vestimenta, evalúe cómo son los otros y evalúe cómo se están comportando las contrapartes. No va a ser un negociador efectivo si usted provoca atención indeseable. Si usted obviamente se viste mejor que el resto, puede causar una tensión positiva. Si usted está llamando la atención de forma tal que su vestimenta está provocando repulsión, entonces va a ser muy difícil de que su imagen proyecte una que los otros intenten asimilar. Hay una diseñadora de moda francesa que decía: vístase mal y verán la ropa, vístase bien y verán a la mujer. Este concepto se aplica a lo mismo. Vístase mal y verán al hombre o a la mujer. Vístase bien y verán a la persona o al negociador. Usted quiere proyectar una imagen de poder. El poder en la negociación es un concepto de tremendo valor. En la negociación usted tiene que demostrar de que usted sabe lo que hace y usted automáticamente asume el poder. El profesionalismo, comportarse como un profesional, le atribuye a usted una tremenda cantidad de poder. Y eso es lo que le va a permitir a usted ganar la ventaja comparativa en una negociación. Entonces, sea serio, sea responsable, compórtese. Aun si está haciendo negocios por teléfono, es muy común hoy las ventas telefónicas. Usted quizá trabaja en ventas telefónicas, en telesales, telemarketing. Es normal, es un tipo de trabajo, yo lo he hecho. Pero igual, en mi equipo de telesales, en televentas, no había uno solo, hombre o mujer, que no estuviese impecablemente vestido todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? No había uno que no estuviese vestido, hombre, quizás, de saco y corbata, y si tuviese un saco y una corbata que fuese el único que usase, pero estuviese bien, en buena condición, para las mujeres igual. ¿Por qué? Porque si bien las ventas eran de forma telefónica, es importante por el efecto moral que tiene sobre sus iguales. ¿Esto qué quiere decir? Si usted trabaja en un equipo donde todos están bien vestidos, donde todos se conducen con seriedad y con profesionalismo, pero hay una persona que no se está comportando con seriedad, que no se está comportando con decoro, con profesionalismo, a eso me refiero, esa persona es realmente capaz de destruir la moral y la seriedad y el proceso que usted está tratando de crear. Esa persona es como una mala manzana dentro de un cajón de buenas y a esa persona usted la tiene que quitar de ahí. Si usted es esa persona, usted tiene que pensar seriamente en el efecto que tiene su comportamiento sobre el resto de su equipo. Y usted tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado sobre el tipo de actitud que está proyectando. Ahora, si su interés es avanzar dentro de la empresa, porque ser un buen vendedor no es suficiente, entonces piense de que su nivel de profesionalismo y cómo se proyecta va a ser determinante. Al fin y al cabo, uno se viste para el trabajo que quiere, no el trabajo que tiene. Y sus números, y sus ventas, y sus metas, créame, no va a ser suficiente. Esto se lo digo porque sé. Así que pasemos al siguiente punto. ¿Qué más nosotros queremos en las características de un buen negociador? Nosotros queremos que consideren además, un negociador detesta la improvisación. Un buen negociador, al igual que es importante que se prepare y se capacite, que esté siempre informado, que esté en una posición de conocer y de quizás de relacionarse con todo tipo de personas en todo tipo de ámbito. Un negociador o un líder o un jefe, una persona seria en este tipo de ámbito, en ventas, nunca debería sentirse en la necesidad de improvisar. Nunca debería improvisar.
Esto quiere decir de que es importante de que usted vaya a una reunión de ventas, a una reunión de negociación preparado, de que usted sepa qué puede anticipar, conozca a sus oponentes, conozca tanto como pueda, tanto como el tiempo le permita, conozca sus personalidades, sus gustos, sus ideas, sus historiales en ventas, conozca sus productos, conozca sus desafíos, conozca sus limitaciones, conozca sus características, conozca sus actitudes, conozca todo lo que usted necesite conocer con respecto a la persona contra quien usted se va a estar enfrentando, en caso de ser esto un enfrentamiento, solamente para poder hacer un trabajo serio y no improvisado. No improvise. El efecto que puede tener sobre una negociación el hecho de que usted improvise lo puede poner a usted en una posición de parecer un amateur, de parecer un principiante. Y si usted se posiciona como un principiante en el comienzo de la negociación, hay muy pocas oportunidades que tenga usted de mejorar esa imagen. Piénselo de esta forma. Es peor parecer un líder al principio que cae en una situación difícil, en una situación posterior, y no parecer un principiante que después se preparó. Una situación inicial negativa es muy difícil de reivindicar. Entonces, no vaya a ninguna situación mal preparado. Es como dicen tradicionalmente, solo tiene una primera instancia para causar una primera impresión. Entonces, vaya preparado, no improvise porque eso es lo peor que usted puede hacer al respecto. Una falta de rigor y de seriedad es lo que es la falta de improvisación. Un buen negociador conoce con precisión las características de su oferta, obviamente conoce lo que está a punto de ofrecer, no está dispuesto a ofrecer algo que no puede cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque el mal vendedor vende un producto que no puede cumplir. Pero lo que es infinitamente peor en una compañía grande es cuando los vendedores venden productos que la producción no puede mantener. Es muy fácil para el vendedor ofrecer un producto que la producción no puede mantener. Y entonces el vendedor se queda con la comisión, la producción no cumple, la compañía entra en desgracia. Pero el que se sacrificó no fue el vendedor. En realidad sí fue así, porque el vendedor no va a poder repetir el negocio. Quizás pueda la segunda vez convencer al cliente de que se ha enmendado el error, pero la tercera no. Y usted como dirigente de la empresa, usted como gerente de la empresa, automáticamente se va a ver afectado por esta actitud. Usted como negociador igual no puede llegar a vender un producto el cual no esté absolutamente seguro que puede cumplir, porque esa es la única forma de garantizar de que usted mantenga la autoría sobre el producto y que mantenga una legitimidad en los ojos de su cliente. Si usted cumple con creces o si usted entrega un producto superior al que estaba prometiendo, mejor. Es mejor aún evitar esto, porque aún ofrecer un producto inferior al que estaba entregando crea cierta desconfianza. Usted tiene que saber enfrentar, tiene que saber prometer y cumplir con lo que usted prometió. Cumplir exactamente con lo que prometió, ni más ni menos, no es necesario ofrecer más. Obviamente, el buen negociador sabe comparar el producto suyo con lo de sus competidores, sabe cómo puede satisfacer las necesidades de la otra parte. Obviamente, la preparación previa implica de que usted entiende cómo puede usted satisfacer a su cliente mejor que la contraparte. No caiga a una reunión o a una negociación converso. No llegue a una negociación con actitudes de mentira. Si usted viene a una negociación prometiendo un producto que no está capacitado a ofrecer, entonces usted se va a perder un cliente, porque usted sabrá entonces de que su cliente no estará satisfecho al final. Estaremos pasando ahora al punto que estábamos discutiendo y entonces quería elaborar un poco más.
porque es importante para mí de que ustedes entiendan este punto en especial sobre detestar la improvisación. Un buen negociador detesta la improvisación. Lo que quiere decir esto es de que un buen negociador nunca estaría dispuesto a sacrificar su integridad por aprovechar un momento, una oportunidad de una venta. Ahora, solamente quiero presentarles una clarificación, un caveat a este punto. Hay situaciones en las cuales uno tiene una oportunidad, una chance. Imagínese, por ejemplo, que usted ha intentado encontrar al gerente general de X compañía. Usted ha estado intentando comunicarse con el gerente general de una embotelladora de refrescos y entonces esta es la persona que tiene la capacidad de colocarle el negocio a usted. Hay veces, hay instancias en la cual un buen negociador tiene que tomar riesgos. Sí es posible, a veces, tomar un riesgo de este calibre y solamente aquellos negociadores que están más capacitados deberían tomar ese riesgo y no pasárselo. Por eso es que trabajamos en equipo, porque en este tipo de instancias de oportunidades únicas, entonces se debería delegar la oportunidad a alguien que conoce mejor cómo trabajar. Pero sin embargo, cuando a nosotros se nos brinda una oportunidad única, una puerta única para cerrar un negocio, hay veces que tenemos que tomarla. Esto quiere decir lo siguiente. Yo les hablaba en una lección anterior sobre el miedo. Ustedes no pueden dejar de que el miedo los domine. No pueden dejar de que el miedo les condicione a hacer un trabajo bueno de negociación, a tomar oportunidades de que son únicas y realmente hay oportunidades en ventas, en negociación que son únicas en la vida. Y quizás se les permita a ustedes oportunidades de que a nadie más y nunca más se les permita en la vida. Entonces, hay instancias en la cual la creatividad a veces puede reemplazarse por la preparación y entonces la improvisación es absolutamente necesaria para poder tomar una oportunidad única. Eso solamente lo van a saber ustedes cuando se le presente esa oportunidad. Es absolutamente imposible para mí en este momento o para nadie en ningún momento determinar si efectivamente esa oportunidad que se les presentó es en efecto única y si es irrepetible o si es un riesgo mayor al beneficio que estarían logrando. Obviamente, una de las características del buen negociador es tener sentido común. Sentido común suficiente como para poder evaluar si es que esa oportunidad debería tomarla o no, o desecharla. Pero el mal que estaría provocando si la desecha podría ser superior porque podría estar descalificando a la compañía, porque podrían estarse posicionando como cobardes. Entonces, lo único que les estoy diciendo es, aun si nosotros decimos que la improvisación no es una de las características deseables del buen negociador, es entendible de que hay situaciones en las cuales usted necesite ser creativo. Utilícela y mida según los resultados. Es más, estas oportunidades van a ser vivencias. Vivencias que van a redefinir cómo usted utiliza oportunidades futuras, oportunidades posteriores. Pero nunca una vivencia de este calibre sería una vivencia negativa. Así que entonces, tómela, tome riesgos. Riesgos desmedidos hay veces que son absolutamente puntuales y necesarios, pero de que pagan de forma desmedida también. Es una consideración solamente para ustedes. No es una recomendación como una estrategia, es simplemente una consideración. El buen negociador simplemente toma riesgos y toma una actitud un poco calificada según la oportunidad, según la ocasión. No es un proceso rígido el que sigue, no es metódico, no es arcaico, no es dogmático, se adapta, es orgánico, pero sí, va preparado. Esa es la lección, esa es la idea que prevalece. Sigue preparado y eso es lo que deberían hacer ustedes. No improvisen como una metodología, pero en instancias específicas es a veces necesario.
Siguiendo al siguiente punto. El buen negociador es meticuloso. El buen negociador, si no es meticuloso, contrata gente que sea meticulosa. El buen negociador trabaja con gente que tenga la capacidad de ser analítica. El buen negociador entiende de que es importante considerar cada ángulo, cada detalle, cada pieza de información antes de tomar una decisión. El buen negociador tiene la capacidad de utilizar discernimiento, porque en contemplación de toda la información, tiene esa habilidad de utilizar la información necesaria para tomar una decisión. Pero es absolutamente imposible tomar una decisión informada si no se posee la mayor cantidad de información posible o la información necesaria. Es por eso que es importante ser meticuloso. Es imposible también tener toda la información. El costo de la información perfecta es un costo irreal, es imposible tener toda la información. Pero sin embargo, el meticuloso va a ser aquel que tenga la ventaja comparativa. Entonces, yo les explico aquí en la lámina. El meticuloso recaba toda la información disponible en el tiempo estipulado, disponible en el sentido que sea accesible considerando las herramientas, ensaya con minuciosidad sus presentaciones, como deberíamos hacer nosotros, define con precisión su estrategia y sus objetivos y le da mucha importancia a los pequeños detalles. El buen negociador le da mucha importancia a los pequeños detalles. Es una buena lección de vida esto, y quizás para ustedes, la audiencia masculina que aquí está en el curso, van a apreciar mucho la virtud de apreciar los pequeños detalles para sus relaciones personales. El buen negociador es quizás particularmente efectivo en sus relaciones de pareja, en lo que se relaciona a esta área en particular, a el hecho de que tiene la habilidad de ser cuidadoso con los pequeños detalles, porque son los pequeños detalles lo que le permite garantizar de que toda la estrategia sea congruente, de que son los pequeños detalles que garantizan de que la contraparte efectivamente verifique de que se ha hecho un proceso de minucia, un proceso de cuidado que garantice de que el proceso a posterior, después de la venta, sea tal cual, sea cabal. Cuando usted demuestra a su cliente de que usted ha hecho un proceso de investigación detallado, de que su justificación es congruente, de que usted cuenta con toda la información necesaria, el mensaje que usted está enviando a su contraparte, que bien puede ser su esposa o puede ser su cliente, es de que usted tiene la capacidad o tiene el interés de verificar de que toda la información sea integrada a la decisión. Y eso quiere decir de que usted va a garantizar de que el proceso de seguimiento sea tan bien minucioso como ha sido anteriormente. Eso es un punto de venta muy poderoso. Imagínese cuántos clientes pueden realmente pedir eso de sus suplidores, un proceso detallado. Y no solamente que el producto sea bueno, de que el producto sea particularmente de calidad, sino de que el seguimiento y la atención, de que el cuidado al detalle sea tal, de que le dé un apoyo necesario como para que la consistencia en la calidad y el servicio también sea tan bueno como el producto. Si usted es capaz de garantizarle eso a sus clientes, usted va a tener clientes de por vida. Y eso es la ventaja comparativa que usted le puede ofrecer a sus clientes sobre la competencia. El buen negociador es suficientemente minucioso como para garantizarle eso a sus clientes y eso es lo que lo hace bueno en su trabajo, eso le hace la ventaja comparativa. La próxima ficha. El buen negociador es firme, es sólido, tiene legitimidad, tiene las ideas muy claras, sabe lo que busca, hasta dónde puede ceder, Recuerden lo que les hablaba sobre el regateo. Es importante demostrar firmeza y demostrar carácter cuando se habla sobre negociaciones y precios. Esto no es un regateo, un buen negociador no actúa como tal. El buen negociador sabe cuáles son los aspectos irrenunciables. Hay cuestiones de respeto, hay cuestiones de parámetros, hay cuestiones que son pilares
para la integridad de la empresa y de la imagen. El buen negociador sabe cuándo se cede y cuándo se no, porque hay efectos que no pueden comprometerse por miedo o porque simplemente pueden llegarse a comprometer la misma integridad de lo que se representa, el carácter humano y la empresa en sí. Usted no puede darse el lujo de comprometer la integridad y ceder más allá de lo que representaría el bienestar de la empresa, el bienestar de su persona y el bienestar de su organización. No puede hacerlo, el buen negociador sabe que eso es verdad. El buen negociador es, obviamente, es suave en las formas. Un no, hay formas y formas de decirlo. Un no puede ser un no tangente, puede ser un no determinante y cortante, puede ser un no tajante, perdón, pero también puede ser un no diplomático, puede ser un no discreto, puede ser un no amable, puede ser un no responsable. También puede ser un no suave, puede ser un no firme en sus ideas, aunque sí puede ser un no que sea inflexible. La idea es que nosotros seamos orgánicos en nuestras respuestas, de que seamos adaptables a cada situación, manteniendo una firme estructura y un respeto elevado por las necesidades de nuestra organización y de nuestras contrapartes. No es incongruente mantener las dos posturas. Es más, usted puede llegar a tener un elegante balance entre ambos. Usted puede llegar a ser orgánico y flexible y al mismo tiempo mantener un respeto por sus necesidades y por sus principios. El buen negociador sabe cuál es el balance y eso solamente viene con la experiencia. Es por eso que nosotros le decimos, no se preocupe, estos procesos no son inmediatos. No anticipamos, y es más, nadie anticipa, de que usted se vuelva naturalmente un buen negociador en su empresa. Sí hay situaciones y sí hay condiciones que lo predisponen a usted, sí hay situaciones que lo capacitan a volverse un buen negociador, un buen líder, un buen vendedor. Eso es entendible, que lo capacitan para volverse más apto para desarrollar este tipo de labores. Ahora, si usted no tiene este tipo de habilidades inmediatamente al empezar a desarrollar su trabajo, no es algo que debería ser un motivo de estrés, un motivo de tensión. Lo que sí es importante es que usted se comprometa con el proceso si este es el tipo de labor que quiere realizar. Es que usted se comprometa, porque le puedo garantizar lo siguiente. Es un proceso muy difícil y es un proceso emocionalmente comprometido, donde hay muchos puntos elevados, pero muchas bajas, donde hay muchos golpes. El buen negociador sabe hacer la distinción entre el rechazo personal y el rechazo profesional. Si usted es el tipo de persona que se toma el rechazo personal, o mejor dicho, se toma el rechazo profesionalmente como rechazo personal, usted va a ser una víctima de su trabajo. Y usted no puede entonces funcionar efectivamente como negociador. Usted tiene que poder abstraerse de su trabajo porque efectivamente, porcentualmente hablando, con todo el esfuerzo que implica el trabajo de la negociación, el trabajo de la venta, el trabajo del desarrollo de nuevos clientes y nuevos negocios, es un trabajo donde estadísticamente hablando, el porcentaje de ganancia es el porcentaje de ganancia en términos de clientes que aceptan hacer negocio versus el porcentaje de clientes que no aceptan es inferior. Si hablamos estadísticamente, yo le podría hablar de un 80-20, 80% que no aceptan versus 20% que sí. Si usted se va a sentir afectado personalmente por el por el porcentaje que lo rechazan, usted entonces va a ser una persona que se va a sentir particularmente afectada e insegura por este trabajo. El buen negociador sabe hacer la diferencia, sabe entender de que el rechazo a uno no implica el rechazo al trabajo, no implica el rechazo a la persona. Haga esta distinción. Pero sí, esto viene con el tiempo y usted solamente se va a volver bueno en este trabajo con tiempo, con persistencia, con capacitación, con dedicación, simplemente con entregarse al trabajo y con hacerlo día a día, con hacerlo con entusiasmo. Y eso es el tipo de actitud que es importante que usted mantenga. Entonces, le quiero contar un par de puntos más porque es importante antes que cerremos esta lección.
En la negociación no se puede ser blando. Se puede ser flexible, se puede ser sensible, se puede ser atento, se puede ser humano, no se puede ser blando, no se puede ser débil. ¿Por qué? Se podría pagar muy caro el ser blando. Esto no implica que haya que ser duro o agresivo o arrogante. Lo que sí es fundamental es tener ideas. Blando implica debilidad. Blando implica de que uno no tiene posturas, de que es maleable, de que es dúctil, de que simplemente no tiene ningún tipo de estructura a la cual se aferra para fundamentar su ideología. No puede ser usted blando. Si usted es blando, usted se presta a la manipulación de la contraparte. Y lo que es infinitamente peor, si usted es blando, usted se presta a que su contraparte no lo respete. Y usted no puede permitirse ese lujo. Usted tiene que ser firme con respecto a sus ideales, pero al mismo tiempo diplomático y respetuoso y adaptable con respecto a la negociación. Orgánico. Orgánico y simplemente adaptable al proceso. ¿Qué más? El negociador tiene autoconfianza. El negociador no es arrogante, porque el negociador no dice yo soy mejor que tú. El negociador dice yo soy muy bueno y punto. El negociador no se mide con nadie. El negociador simplemente sabe de que él o ella es excelente. Y eso es lo único que importa. El negociador simplemente sabe de que tiene la capacidad para hacer un excelente trabajo. El negociador es tan entregado con su trabajo de que busca el ganar-ganar, porque realmente la ganancia con que él o ella gane, entonces es una ganancia. Y entonces, si la contraparte gana también, excelente, se logró. Eso es bueno. El negociador tiene la confianza en sus capacidades, en su gente. El negociador se entrega y toma riesgos porque sabe de que lo suyo es entregarse con riesgos medidos, con técnica, con estudios, con capacitación, con preparación. Esto no es falsa arrogancia. La autoconfianza proviene de un trabajo bien realizado, de un equipo bien preparado, de la lealtad. La autoconfianza viene de un proceso realizado con meticulosidad. La autoconfianza viene de un proceso completado con detalle, con cuidado. Y sí, hay veces que es importante utilizar un poco de arrogancia. ¿Por qué? Porque al final del proceso es indefectible de que si uno es bueno en su trabajo, es indefectible de que uno va a sentirse elevado, va a sentirse quizás en una situación un poco arrogante, un poco pedante. No permita que esto tome control sobre sus facultades. No permita de que este sentimiento exaltado tome control sobre su estado y sobre su necesidad de mantener control sobre el piso. Su gente se lo va a agradecer. La autoconfianza y la capacidad de tener un proceso serio y seguido es una cosa. Permitirse de vez en cuando pequeños momentos de autoexaltación es valioso, es bueno alimentar el ego, pero no permita de que esto gestione o determine su trabajo, porque perder contacto con la realidad y perder contacto con su gente y sus iguales, con sus empleados, esto le va a forzar a usted a ser inefectivo en su trabajo. Automáticamente le va a hacer a usted inefectivo en ser un buen negociador. Entonces, un buen negociador es ágil. ¿Qué quiere decir que sea ágil? Un buen negociador sabe inmediatamente cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo. Esto sí viene con el tiempo. Esto es una de esas áreas de que uno no nace sabiendo y sobre todo cuando empieza un trabajo nuevo va a ser muy difícil que lo aprenda. Pero sí, cuando uno tiene la capacidad de ser psicólogo y ser adaptable, ser maleable, ser dúctil, ser bueno escuchando, ser observador, sabe cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo muy rápidamente. Reacciona con rapidez, encuentra soluciones porque se enfoca en cuáles son los problemas y no en las personalidades, no en las diferencias culturales. Entonces, reencuentra las soluciones, toma decisiones sobre la marcha, sabe ajustar su posición en función de la nueva información.
Esto quiere decir de que entiende que es un proceso orgánico la negociación porque está compuesto por seres humanos. Y los seres humanos obviamente emitimos información nueva en constante condición. Y entonces el buen negociador sabe que esto es un proceso necesario, sabe asimilar esta información nueva todo el tiempo. Y entonces este proceso lo hace ágilmente, reacciona ágilmente y de esa forma actúa ágilmente. Entonces no deja escapar una oportunidad y eso le hace que sea un buen negociador. Entonces, ¿qué hace que esto lo lleve a? Lo lleva a ser una persona que sea resolutiva. Resolutiva implica de que busca resultados en el corto plazo. Nosotros hemos discutido la importancia de ser rápido, pero rápido también implica ser eficiente, implica derivar resultados y producir resultados que se mantengan en el corto plazo, no producir una solución, cualquier sea la calidad en el corto plazo, sino producir resultados efectivos en el corto plazo. Aunque sin precipitarse, sabe que cada negociación lleva su propio tiempo, es como las personas, cada negociación toma su propio criterio, toma su propia personalidad inclusive, y sabe respetarla. El buen negociador sabe respetar cada negociación como si fuese una persona, como si fuese una propia personalidad. Sabe cuáles son sus objetivos y se dirige hacia ellos sin pausar más de lo necesario, pero sin precipitarse. Los obstáculos están para superarlos y no desiste sin plantearse la batalla. Sin plantearse la batalla, y aquí me quiero remitir otra vez al maestro Sun Tzu. El buen negociador conoce la batalla, contempla la batalla. El buen negociador entiende las implicaciones de la batalla. El buen negociador no busca la batalla. Es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre ambos. Lo que esto significa es lo siguiente. Ustedes podrán estar muy pendientes de los efectos de la guerra. La guerra en la negociación sigue siendo la guerra, en condiciones menos bélicas, obviamente, esperemos, pero sigue siendo la guerra. Ahora, si ustedes no conocen la guerra, están predispuestos a ir a ella por falta de condicionamiento propio. Entonces, el buen negociador entiende lo que significa la guerra, pero aún entendiendo lo que significa, la evita activamente. Evita la guerra, evita la violencia, evita el conflicto destructivo activamente. El buen negociador no se precipita hacia la acción destructiva solamente por lograr un cambio. El buen negociador procura la interacción constructiva porque sabe que al otro lado de esa batalla existe una persona con la cual muy probablemente va a tener que mantener una relación después. Este es un mercado pequeño y aquí será una ciudad de 15 millones de personas. Y este mundo sigue siendo un mercado pequeño. Los grandes, y si usted piensa llegar a ser grande, los grandes en la cancha grande se comportan como si todos fuésemos conocidos. Aquí somos todos amigos. Los grandes nos comportamos como si el mundo fuese un pañuelo. Y es increíble, pero es verdad. Usted trabaja para las grandes corporaciones y va a encontrarse con la misma gente vuelta y vuelta y vuelta. Si usted trabaja para el mundo diplomático, usted se va a encontrar con la misma gente siempre. Y es como la maldición de Murphy. Usted va a reencontrarse con la misma gente aunque no lo desee. Al que no le gusta la sopa, 2 platos. Así que piénselo seriamente antes de buscar la guerra cuando no es necesaria. El buen negociador eso lo sabe. Y piénselo si usted quiere volverse uno. El buen negociador también acepta el riesgo. Ahora, cuidado, el riesgo no implica ser autodestructivo. El riesgo sí implica tener un carácter que es aventurero, buscar la distancia, buscar una forma efectiva de comunicarse. El riesgo implica saber tomar decisiones con el posible riesgo que conllevan, pero sin ser imprudente.
La imprudencia implica no saber cuáles son las posibles resultados de las acciones. Distingue entre aquellas decisiones más trascendentales que exigen un tiempo de reflexión y que conviene consultar con los niveles superiores de la compañía. Hay decisiones de riesgo que conllevan un tiempo, pero que también tienen un beneficio muy grande si es que resultan. El buen negociador sabe discernir entre ambos. Y de vuelta, esto no es algo que yo les puedo enseñar a cómo saber discernir entre una decisión de riesgo y no. Esto es algo que ustedes tienen que aprender con tiempo y con dedicación, y sobre todo a saber medir cuáles son los riesgos en base a la información que tienen. Pero sí me remito a lo anterior, tienen que ser meticulosos. Tienen que ser muy, muy meticulosos cuando ustedes buscan la información para poder tomar una decisión. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre una decisión riesgosa y una decisión imprudente. Una decisión riesgosa nunca se va a castigar. Una decisión imprudente, siempre se va a castigar. Un buen negociador es paciente. La paciencia no significa ser dormido, no significa tomarse el tiempo innecesariamente, pero sí significa esperar los resultados según requieran el tiempo. La paciencia significa saber esperar. Las operaciones o ciertas operaciones llevan un tiempo, un ritmo que conviene respetar. Hay ciertos tiempos que convienen un respeto y el buen negociador ha adquirido el tiempo y ha adquirido la filosofía como para saber apreciar esto. Uno no debe precipitarse intentando cerrar un negocio por miedo a perderlo, porque lo que se atiene a pasar es que se va a perderlo y puede perder la relación solamente por precipitarse. Precipitarse nunca es una condición positiva. Simplemente hay veces que es necesario quizás apurar el proceso, quizás moverse rápidamente con agilidad, pero de vuelta, no confundamos. Agilidad sí, precipitarse no. También, quizás un punto que nos va a ayudar mucho. El negociador es creativo. El negociador tiene la capacidad de pensar lateralmente. El negociador es aquel que tiene la habilidad de pensar más allá de la estructura. ¿Qué pasa? Cuando usted trabaja en ventas, cuando usted trabaja en negociación, usted va a aprender una serie de herramientas. Es más, yo lo voy a estar dotando de 40 horas de herramientas, herramientas esenciales para convertirse en un buen negociador. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando terminen estas 40 horas? ¿Cómo usted va a convertirse de un muy buen negociador a un gran negociador? Eso depende de la creatividad que usted le dedique. La dedicación y el tiempo, la creatividad va a ser un efecto de su trabajo. Su trabajo y su dedicación y sobre todo una incesante búsqueda de nuevas formas. Entonces, encuentre la manera de superar los obstáculos de forma creativa, de forma lateral. Invente soluciones novedosas. Piense lateralmente y detecte nuevas formas de colaboración. Esto, en pocas palabras, es lo que define a un buen negociador. Y por último, es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata para la negociación, estas aptitudes también se pueden aprender asistiendo a cursos de formación y base práctica. Esto lo que está haciendo usted es un tremendo paso en mejoramiento y en construcción de sus capacidades para convertirse en un gran negociador. Y por eso lo felicito. Así que sigamos juntos, que vamos a avanzar mucho. Suerte.